Muy bien, hermanos, quiero que me acompañen a la primera carta en Corintios y vamos a continuar con nuestra serie de mensajes en la carta en Primera de Corintios. Y hoy vamos a seguir leyendo en el capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, y hoy vamos a estar viendo en el versículo 12 al versículo 14. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 12 al versículo 14. Y así dice la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. El día de hoy traigo este mensaje bajo el título Libertad que honra al Señor. Anteriormente hemos estado viendo algunos versículos acerca del reino de Dios, acerca de quienes están aptos para el reino de Dios, pero precisamente Pablo nos decía y nos advertía que no debíamos ser engañados, porque habían ciertas personas con ciertas prácticas que no heredarán el reino de Dios. Esto no porque Dios sea un malvado, un tacaño, sino que precisamente porque la esencia misma de Dios es su santidad. Y el hecho de desear aquellas cosas que estaban en el listado que nosotros estuvimos viendo versículos anteriores, es una declaración abierta a preferir las cosas del cuerpo, la carne y del mundo, en vez de preferir la voluntad de Dios, escogerlo a Él y buscar y caminar en su voluntad. Cuando nosotros vemos los versículos anteriores acerca de que no seamos engañados, que algunos no heredarán el reino de Dios, habla acerca de los inmorales, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores. Todos ellos no heredarán el reino de Dios. Hoy en día esas cosas las vemos, levantamos una piedra y encontramos todo este tipo de cosas e inclinaciones. Yo les digo, hermanos, esto ha existido desde siempre. Desde que el ser humano cayó en pecado, la desviación del humano siempre ha estado con ir en contra en lo que es la santidad de Dios. Ir en contra a lo que Dios desea. Ir en contra a lo que realmente Dios quiere para su creación, para nuestras vidas. ¿Esto por qué? Porque nosotros al momento de caer en pecado, al momento de rebelarnos ante Dios, tomamos la decisión simplemente de nosotros definir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Dios, como un padre bueno, puso el árbol en el Edén con el fin de que el ser humano tuviera la elección de poder escoger si quería obedecer a Dios o él mismo quería poner sus propias reglas. Cuando el ser humano, Adán y Eva, cayeron ellos en pecado, no es que el fruto tuviera un químico extraño que nos contaminara el cuerpo, sino el acto de desobediencia de decir, yo quiero hacer esto, a pesar de tu advertencia, yo quiero tomar estas decisiones, porque yo considero que a mi vista y a mi parecer, este fruto es bueno. Entiendo que tú dijiste que el día que yo comiera de ese fruto, moriré, pero yo estimo que puedo disfrutarlo sin tener ninguna consecuencia. Creyendo como seres humanos por el hecho de disponer de algo, estar al alcance, solamente nosotros podemos hacer y deshacer bajo nuestras perspectivas y decisiones.
Es eso lo que decía el apóstol Pablo, que habían personas en la iglesia de Corinto que estaban tomando estas inclinaciones. Si no hubiesen personas con estas conductas, créanme que Pablo hablaría de otros temas que realmente aquejan y traen problemas a la iglesia. Pero estos eran los problemas que día a día y constantemente vivía esta iglesia. Una iglesia bastante fructífera, en dones, en talentos, en la comunidad, bastante diversa. Pero si nosotros nos fijamos bien en las Escrituras, Pablo aquí empieza citando algo muy particular. Y son dichos que aquellos tenían. Si bien es cierto, acá no se expresa de esa manera, pero cuando nosotros estudiamos bien el contexto histórico, el contexto del original, vamos a darnos cuenta de que Pablo está citando frases que ellos tenían. Pablo comienza diciendo en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas. Esto es un dicho que tenían los corintios. Si bien es cierto, Pablo lo está diciendo y escribiendo de forma textual, pero este era un dicho que tenían los corintios. Todas las cosas me son lícitas. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo hacer todas las cosas. Ahora, muchas personas confunden el hacer, el poder con el deber. Nosotros podemos hacer de todo, pero ¿debemos hacerlo? Eso es ya otra cosa. Si yo quisiera, en mis posibilidades humanas, existe la posibilidad de bajar del púlpito y golpear a nuestro hermano Javier. Eso está humanamente posible dentro de mis conductas, posibilidades de poder dirigir mi cuerpo y hacer que haga una acción. ¿Me conviene hacer una acción así? Claramente que no. Uno sabe que su mente y sus decisiones tienen una conducta, una inclinación. Obviamente yo amo a mi hermano, jamás voy a hacer eso. Pero entender que de poder al deber hay una gran diferencia. Porque sí podemos hacerlo. Sí podemos hacer cosas indebidas. Sí podemos hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Y podemos hacer cosas que atenten contra lo que Dios desea. Si cada uno aquí quisiese y tomase la decisión de hacer algo malo contra su cuerpo, podría hacerlo. Así como muchas personas lo hacen. Muchas personas han decidido ir en pos del pecado o incluso, más aún, terminar con su propia vida. Esto es algo que el ser humano tiene facultad de hacer. Es algo que el ser humano puede hacer porque el ser humano, como Dios lo creó con decisión para poder escogerlo a Él, para poder decidir si realmente queremos oír de su palabra y ser transformados. Ahora, esa transformación no la hacemos nosotros. Nosotros nos ponemos en materia disponible para que el Señor haga y deshaga. A veces se me acercan hermanos y me dicen, pastor, quiero servir, y son materia dispuesta en lo que usted quiera y lo que usted estime. Y es precisamente el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. Un corazón de decir, mira Señor, yo desconozco mucho de lo que tú vas a hacer en mi vida, de lo que por dónde tú me vas a llevar y lo que vas a construir de mí, pero yo me pongo en disposición. Toda libertad, hermanos, para los hijos de Dios tiene un límite. Y debe tener un límite. Es eso lo que Pablo nos dice. Él cita, todas las cosas me son lícitas, pero continúa diciendo, y ahí él habla de su propia mano, él habla de su propio conocimiento, pero no todos son de provecho. Sí, todas las cosas son posibles para ti. Yo puedo tomar esa guitarra y romperla aquí enfrente de ustedes. Pero no todas las cosas son de provecho. Podemos, si tenemos la posibilidad de decir, escuchar, ir a un lugar y comportarnos de cierta manera o tener ciertas conductas, pero eso no quiere decir que porque tengamos la capacidad de hacerlo, sea lo correcto y sea lo agradable delante
de Dios. Pero fíjense bien, Pablo no solamente se queda diciendo, bueno, ustedes evalúen que pueden hacer de todo, pero no todo es de provecho, listo, se acabó. No, él continúa diciendo y citando nuevamente el dicho. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Muchas veces nosotros confundimos la libertad en Dios con libertinaje. Cuando nosotros vemos lo que es realmente el libertinaje, es precisamente lo que Pablo está hablando, diciéndole a la iglesia. El hecho de poder tener un comportamiento y el poder hacerlo y creer que eso no va a traer ninguna mala consecuencia, eso es libertinaje. Decir, bueno, como puedo hacerlo, lo hago. Es decir, porque soy libre. Una persona libre puede hacer y deshacer a su conveniencia. Pero no es precisamente lo que Pablo y lo que el Espíritu Santo nos muestra realmente acerca de la libertad en Cristo. A veces pensamos que Dios es una cárcel. Dios es un prohibidor de cosas. No, es que Dios no quiere que tú vayas allá. No, es que Dios no permite fumar. No, es que Dios no permite beber alcohol. No, es que Dios no permite hacer esto. O no permite hacerse tatuaje. O no permite este tipo de cosas. Vemos un montón de prohibiciones que realmente no sabemos si provienen de Dios o no. Y cuando las escuchamos de parte de Dios o escuchamos este tipo de cosas, pensamos más que una libertad, parece estar encarcelados como un prisionero. Tantas prohibiciones que Dios hace para el ser humano, siendo que podríamos hacer tanto. Este es un pensamiento muy contradictorio acerca de las Escrituras. Cuando nosotros vemos acá, en la palabra del Señor, nos damos cuenta que el libertinaje, por un lado, nos aleja de Dios, pero la libertad en Cristo nos acerca a Dios. La libertad de Cristo no tiene que ver con ceder y dejarse y entregarse para ser dominados por el pecado, sino todo lo contrario. La libertad en Cristo está en que Cristo nos dio la capacidad y nos capacitó a través de su Espíritu Santo para poder decirle no al pecado. Que cuando el pecado se presente, decir, como yo tengo la libertad de escoger, escojo por el pecado. Así es aquellos que viven en el mundo y viven bajo el pecado y la rebelión en Dios. Aquellos que viven en contra de Dios dicen, bueno, yo tomo las decisiones. Por lo tanto, si está hecho para eso, hay que disfrutar. Y es todo lo contrario. El Señor nos dio la capacidad que otros no tienen, aquellos que no han escogido por Cristo, de poder precisamente tener la libertad en Cristo de decir, todas estas cosas que existen, yo no tengo por qué ser esclavo de ellas, no tengo por qué dejarme dominar por ellas. El Señor me ha dado la libertad en Cristo para poder decirle no al pecado. Hay personas que creen que el libertinaje realmente es la libertad, pero no se dan cuenta que solamente son esclavos del pecado, porque no tienen más opción, porque lo desean y lo buscan conseguir a como dé lugar. Y realmente eso es vivir en esclavitud. Esclavitud del pecado, de decir no tengo más opción que dejarme dominar por mis pasiones. Dejarme dominar por mi pensamiento, por mi criterio y por todas esas cosas que yo deseo. Eso realmente es ser un esclavo del pecado, de nuestros bajos instintos. Pero vino Jesucristo y a través de su muerte y su crucifixión, Él nos prometió el Espíritu Santo, quien nos ha dado la posibilidad ahora de tener una libertad en donde nosotros rechazamos completamente ese pecado. Ahora tenemos libertad en Cristo para decirle no al pecado. Ahora, cuando nosotros vemos el versículo 13, continúa diciendo los alimentos, y este es otro dicho que tenían ellos.
Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Listo, o sea que si el estómago se creó para comer, ¿qué vamos a hacer? Comer. Y es bueno porque el estómago está hecho para recibir comida. Entonces, si está hecho para recibir comida, ¿por qué no tendría yo que comer? Hay que mandarle y mandarle al estómago hasta que nos dé más. Muchos piensan así. Incluso hoy en día, para nosotros como chilenos, en estas fechas de fiestas patrias, las personas se dejan llevar. Es decir, bueno, si estas fechas se hicieron para esto, entonces hay que hacerlo. Si todos se emborrachan y son fechas en donde no está mal visto, emborrachémonos todos. Es algo cultural. Si el estómago se hizo para recibir alimento, bueno, entonces hay que comer. Pero Pablo dice y continúa diciendo, dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Fíjese bien lo que está diciendo Pablo. Que el cuerpo no está para ser saciado. Hoy en día escuchamos en muchos discursos, en muchas partes, mi cuerpo, mi decisión. En mi cuerpo yo decido lo que se hace con mi cuerpo. Si tengo un bebé en el vientre, yo decido si ese bebé sigue ahí en el vientre. Si yo quiero operarme y mutilarme en mi cuerpo, yo decido lo que hago con mi cuerpo. Pero Pablo nos está indicando a través del Espíritu Santo que esto no es así. El hecho de que nosotros tengamos disposición, tengamos la disponibilidad de poder usar nuestro cuerpo no está para eso. No es por el hecho de que Dios haya creado el estómago y el estómago como existe, entonces tiene que estar hasta el tope saturado en comida. Lo mismo con cualquier otro pecado. Dios me dio partes reproductivas y es agradable usarlas, por lo tanto hay que usarlas a diestra y a siniestra. Porque eso es bueno. Si se disfruta, es bueno. A veces el ser humano, a través de la ley del pecado, cataloga todo como una buena sensación, como algo que debería seguir practicándose. Pero en vez de liberarnos, nos hace esclavos del pecado porque nos hace utilizar aquellas cosas que Dios creó con otros fines. Por más que nosotros podamos decidir sobre ellas, Dios creó el estómago para Él mismo. Dios creó este cuerpo, su cuerpo, para su voluntad. Él creó todos sus sentidos para glorificarlo a Él, para que Él pudiera habitar en usted. Para eso Dios creó el cuerpo, no solamente para poder satisfacer los deseos carnales. No es para satisfacer la inmoralidad sexual, sino que es precisamente para el Señor. Es para el Señor en que nosotros encontramos su voluntad, es donde nosotros nos damos cuenta que hemos sido creados para Él. No solamente en nuestro espíritu, no solamente nuestra alma y nuestra mente, sino que precisamente todo nuestro cuerpo ha sido creado para glorificación del Señor. Ahora, nosotros cuando somos más jóvenes, abusamos del cuerpo. Abusamos mucho del cuerpo, de diferentes maneras. Es la manera en cómo comemos, es la manera en que no lo cuidamos con el ejercicio, es la manera en que muchas veces no vamos al médico para chequearnos, para ver si todo anda bien, tomar alimentos que realmente no nos hacen bien a nuestro cuerpo.
También nosotros abusamos de nuestro cuerpo también con el dormir. No dormimos de manera adecuada o cómo se debe hacer. Y todo eso va deteriorando nuestro cuerpo. Lo sabemos, pero somos así. Todos tenemos cosas en... No hay nadie, solamente Cristo Jesús, quien cuidaba su cuerpo a la perfección. Cuidaba su cuerpo totalmente íntegro. Y no vemos a Jesucristo metido en un gimnasio, subiendo reels de cuántos kilos está pesando, diciendo, mira mi cuerpo. Sino que Él mantenía una línea en lo que es correcto. Un cuerpo saludable, pero saludable para que ese tiempo y esa vida y ese cuerpo fuera de glorificación para el Señor. No para glorificación de nosotros mismos, no para utilización para nosotros, sino que todo lo contrario, ese cuerpo y todos nuestros cuerpos deben ser para glorificación de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a recibir a nuestro Señor? Y eso es algo fuerte, porque muchas veces uno se desordena y dice, no, el lunes empieza la dieta. La próxima semana, no es que viene el cumpleaños del sobrino, bueno, a la otra semana entonces. Pero después vienen fiestas patrias, bueno, después de eso. Pero después viene Navidad, bueno, después de eso. Y así constantemente. Que como viene una fecha, la fecha nos condiciona a tener que dañar nuestro cuerpo como las fechas lo ameritan, porque si no, no se disfrutan como tal. Eso es fuerte. A mí me pesa. Se los digo. El Señor con estas palabras confronta mi ser de maneras que ustedes ni se imaginan. Es difícil para mí. Yo amo comer. Me encanta la variedad de sabores que hay. Pero también hay que saber cuidar el cuerpo, ser prudente. No por el hecho de tener al alcance o tener el ofrecimiento, siempre decir a todo sí, sino que uno debe entender también que en la libertad en Cristo debemos decir que no. Hay veces, hermanos, en que pasamos mucho tiempo, lo mejor, sin disfrutar de un alimento. Y no hay problema en que usted disfrute de ese alimento. O que un día sea de cumpleaños, o un día sea de fiesta, o que el día haya un asado. Pero por el solo hecho de que podamos hacerlo, no nos da permiso para dañar nuestro cuerpo día tras día. Debemos tener un equilibrio en cómo nosotros comportamos y no comportamos con nuestro cuerpo. No tan solamente en el ámbito alimenticio, sino en todo lo que nosotros podemos experimentar y experimentamos con nuestro propio cuerpo. Y esto es precisamente porque Dios quiere un bienestar para nosotros. ¡Oh, qué legalista el Señor que me quiere sano! ¡Oh, qué Dios más terrible! ¡Qué Dios más maldadoso! ¡Qué Dios más cruel! Que quiere verme con bienestar físico. Que quiere verme disfrutando, que mi cuerpo no se sienta cansado, agotado ni destruido, que el alcohol y sus efectos hagan destrozos en mi vida. He escuchado muchas historias de personas que dicen cuando mi papá llegaba ebrio, golpeaba a mi mamá, me golpeaba a mí, y después de que pasaban los efectos, pedía disculpas, lloraba. Qué bonitos efectos. Qué bonitos efectos. ¿Acaso a Dios le agradará que seamos dominados y perdamos nuestros sentidos para dañar a otros y dañarnos a nosotros mismos? ¿Tan cruel es Dios que sus privaciones y sus consejos son para simplemente mantenernos a raya y tenernos amargados? Yo les digo, hay personas que han sido y han tenido sobrepeso, pero cuando vemos esas personas que han tenido un cambio radical, muestran que también le ha hecho ese cambio. ¿Cómo se sienten ahora? Y uno añoraría tener lo mismo, pero a veces
las hamburguesitas son más ricas. Y el problema no son las hamburguesas, sino es cómo nosotros abusamos muchas veces de nuestro cuerpo. El problema no está en el alimento, el problema es que nosotros no sabemos discernir ni ser buenos administradores de cuándo aprovechar eso. Ustedes saben que para estas fiestas se come mucho, se bebe mucho y hay muchos excesos, sobre todo con lo que es en el cuerpo. No quiere decir que usted no pueda compartir ni disfrutar de la comida que hay en estas fechas, sino todo lo contrario. Pero debe haber una moderación. No puede ser que comamos hasta que nuestro cuerpo esté tan hinchado que hasta nos cueste respirar y decir, oh, que estuvo rica la comida. El poder compartir y decir, bueno, estuvo rico, pero hasta aquí nomás, para no quedar así casi vomitando, no es dejar de disfrutar. De hecho, todo lo contrario, de decir, yo puedo estar aquí y puedo compartir con otros sin necesidad de llevar a mi cuerpo al extremo para dañarlo. El Señor así nos ha permitido todas las cosas. Nos ha permitido trabajar sin dañar nuestro cuerpo, nos ha permitido tener familia sin dañar nuestro cuerpo y así todo eso. Pero fíjense bien lo que dice el versículo 14 en adelante. Dice, y Dios, vamos a leer desde el 13 en adelante, vamos a decir, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Hermanos, cuando Cristo Jesús resucitó, Él tuvo un cuerpo glorificado. Pero aún así, cuando los hermanos lo seguían viendo, sus discípulos y sus apóstoles, seguía siendo al Jesús que ellos conocieron. Ellos reconocieron. Cuando Jesús se les apareció, no dijeron, ¿y tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Cómo te llamas? Jesús no tuvo que hacer una presentación y no dijo el Señor, no dijo de esta manera, mira, lo que pasa es que yo resucité, pero mi carcasa cambió. Ahora yo tengo otro rostro, ahora yo tengo otra forma. El Señor no dijo eso, sino que fue reconocible. Nosotros debemos pensar, ¿cómo resucitaremos? ¿Cómo el Señor nos va a resucitar? Si bien es cierto, vamos a tener cuerpos glorificados, pero eso no quiere decir que el Señor perfectamente nos cambie la cara, nuestras imperfecciones, o nos quite los kilitos, o cosas así. Puede ser que esas cosas no nos afecten. Yo estoy diciendo, cuiden su cuerpo, porque esto es hoy en día. Incluso antes de que nuestro cuerpo sea glorificado, hoy en día, nuestro cuerpo es para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Dios quiere habitar en nosotros. Ustedes saben que todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, Dios habita en usted. Literalmente, no es figurativamente, es literalmente. En esta carcasa, dentro, Dios habita ahí. Por lo tanto, nosotros debemos cuidarlo como tal. Estar a la altura de que esta carcasa pueda ser glorificación al Señor. Ahora, sabemos que esto no pasa de un día para otro. Requiere esfuerzo y lleva tiempo. Pero el Señor lo que está viendo es la intención de nuestro corazón, de no dejarnos dominar por el pecado y caer en este libertinaje. El Señor sabe y verá nuestro corazón si nosotros estamos siendo prudentes. Porque sabe que del día, de la noche a la mañana no vamos a pasar a tener un hábito, pero impecable. Porque eso es lo que va a traer que en algún momento sea tan drástico el cambio que hasta nos cuesta a nosotros y vamos a seguir cediendo ante los alimentos y vamos a estar privando de eso. Yo les digo, todo tiene un equilibrio para el Señor. Nuestro corazón parte desde ahí.
¿Cuál es la intención de nuestro corazón? El saciar la carne porque así se divierte mejor, porque sin embriagarse no se puede disfrutar, no me río lo suficiente. Lo único que eso habla de nosotros es que tenemos grandes carencias y tenemos fechas en que nos da permiso para suplir esas carencias con ciertas sustancias. Es lo único que habla en nosotros. Un amigo recuerdo preguntarme, ¿qué dice la Biblia acerca de los tatuajes? Yo le dije, la Biblia literalmente no dice nada acerca de los tatuajes. Sí de otras culturas que se marcaban y ese tipo de cosas, pero la Biblia así como tal, como nosotros lo conocemos hoy en día, no. Pero más que Dios se esté dando permiso, tú buscar la autorización de Dios para poder sentirte cómodo lo que estás haciendo. ¿Cuál es la intención de fondo? ¿Qué es lo que necesita tu cuerpo? ¿Por qué tu cuerpo te pide algo extra de lo que no tiene? Y desde ahí parte todo. ¿Por qué necesitas eso extra? ¿Cuál es la necesidad que nació en tu corazón? ¿Por qué Cristo no está llenando eso? ¿Por qué Cristo no está llenando precisamente eso? ¿Por qué sientes que con alcohol se pasa mejor? ¿Dónde está tu felicidad? ¿Acaso Dios no es tu gozo? ¿Por qué no nos podemos gozar en el Señor? ¿Acaso lo conocemos? Debemos preguntarnos. Debemos entender. ¿Qué nos goza más? ¿Terminar así, panzón, y decir, échate para atrás, cuerpo hermoso? Como algunos dicen, para tenderse en la cama después de que ya no da más de comer. O decir, que rica estuvo la comida, pero más que rica la comida, me siento tan contento de que Dios se glorificó mientras yo comía, porque no abusé del exceso. Y pude decir no a alguna práctica que antes tenía muy recurrente. Disfruté de ambas cosas, de la comida, compañía, pero también sentir el gozo de decir, Dios se glorifica en esto. Dios se glorifica en lo que estoy, cómo me estoy comportando. En todo lo que hacemos podemos glorificar al Señor. En todo. No solamente porque usted ora al inicio de almorzar, es que está glorificando a Dios, sino en cómo ocupamos nuestro cuerpo. Lo ocupamos para discutir, lo ocupamos para ser envidiosos, lo ocupamos para llevar a los excesos, para decir, bueno, si está hay que ocuparlo. No, hermanos, de hecho todo lo contrario. Hermanos, debemos pensar en nuestra vida, si realmente estamos viviendo el libertinaje, en creer que por tener la disposición podemos llegar y hacer, o estamos viviendo en la obediencia en Cristo Jesús. Yo les digo, nuestros cuerpos no son un juguete, nuestros cuerpos no son un material desechable y decir, bueno, desháganse y total, después eso quedará. Dios quiere que nosotros cuidemos el templo, que es su templo, donde Él habita hoy en día. Un día seremos glorificados, así como el Señor Jesucristo fue glorificado también. Su cuerpo fue resucitado. Nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. Debemos vivir como aquellos que entienden y saben que el cuerpo pertenece a Dios y no nos pertenece a nosotros. No es mi cuerpo, mis decisiones. Es decir, lo que Dios me ha dado, para Él es todo esto lo que yo tengo. Dios me ha dado el cuerpo, lo ocuparé para su gloria porque le pertenece a Él.